subió la producción de alimentos 4.2. En América del Sur en su conjunto 3.5, en Asia 2.4, en Europa 2.3 y en Oceanía menos 0.3. El país que más creció en producción de alimentos fue México. En producción industrial, México en el periodo al que me estoy refiriendo, 76-81, creció industrialmente al 7.7, Estados Unidos al 3, Canadá al 2.3, la Comunidad Europea al 2.1, Japón, que fue el que más creció, 6.3, crecimos más que Japón, y el resto de América Latina creció al 5.2. El país que en este periodo creció industrialmente más fue México. No es triunfalismo, 20 mujeres, no es triunfalismo, es una descripción de hechos para explicar el esfuerzo que hizo México y por qué en este momento, cuando cambian las circunstancias, lo estamos reportando. Para ya entrar en detalles, la producción de crudo creció más de 3 veces en este lapso de tiempo, más de 3 veces. La producción de gas natural, casi 2 veces más. La producción de productos refinados del petróleo creció casi 2 veces más. Es decir, me estoy refiriendo 2 veces más de lo que en toda la historia había crecido. En toda la historia de México habíamos producido tal cantidad de petróleo, en 3 veces más. Esos datos son relativos a lo que habíamos hecho en toda la historia. La producción de petroquímicos básicos creció casi 3 veces más. Casi 3 veces más. La capacidad instalada en el sector eléctrico creció el 50%. La generación bruta de energía eléctrica el 70%. La producción de acero creció en 50%. En 4 años creció 50% lo que había producido en toda su historia. La producción de fertilizantes la aumentamos en más de 2 veces. La producción de cemento, que era uno de nuestros cuellos de botella, 60%. La producción total de la industria automotriz, casi 2 veces, creció casi 2 veces. La producción de camiones, ya producimos camiones, creció más de 2 veces, producimos más de 2 veces los camiones que habíamos producido en toda nuestra historia. La producción de fibras artificiales y sintéticas creció prácticamente el 50%. Y podría yo seguirles dando datos de todo lo que crecimos en muchos otros subsectores de la industria. Pero lo importante es que si estos son datos cuantitativos, empezamos a corregir el esquema de sustitución de importaciones y en el sector industrial, y lo mismo podría yo decir del sector agropecuario, establecimos muchas correcciones cualitativas. Por ejemplo, empezamos a producir grandes barcos cargueros. No producíamos barcos, empezamos a producir barcos cargueros hasta de 45,000 toneladas. Abrimos ya la industria naval auxiliar. Forja y fundiciones pesadas ya tenemos que no teníamos. Máquinas de grandes piezas de acero, que es lo fundamental para que un país mantenga su propio crecimiento, hacer máquinas que produzcan máquinas. Tubería de acero de gran diámetro que tuvimos todavía que importar al principio del régimen. Plataformas y equipos de perforación petroleros, ya los tenemos, ya los hacemos en México. Equipos de generación eléctrica. Y podría yo seguir dándoles datos, temo estarlas aburriendo. Ese es el esfuerzo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que ocurrió en materia de empleos, que era mi gran preocupación? Mi gran preocupación, la preocupación de hacer justicia a los mexicanos, darles no cositas regaladas paternalmente o paternalísticamente, sino darles empleo para que generaran con sus propios recursos sus propios satisfactores. Produjimos en 77 688,000 empleos. En 78, que fue un año pesado, 606,397.
Pero ya en 79 subimos 832,000 empleos. En 1980, que fue el año de más generación de empleos, generamos 1,118,700 empleos. Y en 1981, 1,014,941 empleos. En promedio, cada año, más de 800,000 empleos por año. Y hubo años en que generamos más de 1,100,000 empleos. ¿Qué país en el mundo, en este lapso de tiempo, pudo hacer algo semejante? Ninguno, lo puedo afirmar. Al revés. ¿Qué significó para México? En 77 teníamos una tasa de desempleo abierto de 8%. No estoy hablando del subempleo, de los que venden billetes. Son formas de ganar, honestas formas de ganarse la vida, pero es difícil de medir estadísticamente. Entonces, de desempleo abierto, en 77 teníamos el 8%. En 81, el 4.5%. Es decir, logramos reducir prácticamente a la mitad el desempleo abierto en México. Fue un esfuerzo real, auténtico. No lo resolvimos, no lo hemos resuelto, pero acreditamos que podía hacerse el esfuerzo. ¿Qué es lo que ha pasado en el resto del mundo? En México el desempleo abierto en este momento es 4.5. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En 81 era 7.6, en este momento es arriba de 10. Estoy dando cifras de 81. En Canadá es también de 7.6 el desempleo, actualmente posiblemente sea más alto. En Japón, que es un país extraordinariamente organizado, el 2.2. En Francia, el 7.6 de desempleo. En Alemania Federal, prácticamente el mismo desempleo que hay en México, 4.3. En Italia, 4.2 y en Inglaterra el 11%. Es decir, mientras el resto del mundo desempleaba, nosotros hicimos el esfuerzo fundamental de crear empleos. Claro, dar empleo a los mexicanos es darles capacidad de demanda. Tenían que demandar, tenían para demandar, y esto necesariamente actuó sobre la inflación. Pero mientras el resto de los factores iba comportando como ocurrió hasta 81, a pesar de nuestras deficiencias que reconozco, a pesar de nuestros cuellos de botella, los ingresos petroleros y de otras materias primas y las tasas adecuadas, normales de interés, nos daban un marco para seguir impulsando la economía con el esfuerzo prioritario que habíamos señalado. Pero en 81, como les acabo de decir, cambian las circunstancias, nos bajan los precios de nuestras materias primas, nos suben los intereses, y es una tijera que está actuando sobre nuestra economía. Nos tiene, como hace rato se los dije, en un problema, estoy empleando mucho tiempo, en un problema de liquidez muy severo, que en contraste con la economía norteamericana, que se ha deflacionado hasta llegar prácticamente a cero, al costo de aumentar el desempleo. Y ya hay síntomas serios de inconformidad, porque ese otro lado de las cosas tiene también su costo y tiene también sus riesgos. Tener más de 10 millones de desempleados es pesado aún para un país tan rico como los Estados Unidos, que tiene su pensión de desempleo. Es pesado. El contraste, pues, con la deflación norteamericana y nuestra inflación nos puso en una situación muy dispar. Y frente a esa situación ideamos un sistema que nos funcionó bien hasta los primeros meses de este año. El sistema consistía, si el problema fundamental era de intercambio, de que estábamos comprando mucho y vendiendo poco, teníamos que estimular nuestras ventas al exterior y los apoyábamos fundamentalmente. Por eso, por ejemplo, no podíamos entrar al GATT. Las apoyábamos fundamentalmente. Y por otro lado, mediante el sistema de licencias y el sistema de aranceles, limitábamos o encarecíamos las importaciones. A muy grandes rasgos, eso en cuanto
en cuanto al sector de intercambio, al comercio exterior. En materia de la paridad monetaria estábamos deslizando el peso, lo estábamos deslizando. Y para hacer atractivo el ahorro en pesos, subimos las tasas de interés para que la gente se prefiriera los pesos a la moneda extranjera. Con otros sistemas adicionales de apoyo, los 6 segundos meses de 81 y el primer mes de 82, con este esquema, la fuimos pasando. Claro, había la conciencia de que los dólares estaban baratos. Había la conciencia de que las cosas en Estados Unidos estaban más baratas que en México. Pero había un acuerdo tácito de la sociedad de mantener ese esquema que nos funcionó. Entrar a un proceso devaluatorio era un riesgo que queríamos aplazar lo más posible porque sabíamos lo que iba a ocurrir. Una devaluación en México no es como una devaluación en Japón, en Alemania o en Francia. Somos vecinos con 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. El 70% de nuestro intercambio se da con Estados Unidos. El problema de la paridad es un problema fundamental, vital para el país. En consecuencia, evitar el proceso devaluatorio era una medida que debía aplazarse todo el tiempo que fuera posible. Y así lo hicimos durante 6 meses con medidas que nos funcionaron hasta que en febrero se rompió esta disciplina tácita, empezaron a comprarse muchos dólares y para no perder reservas sacamos al Banco de México del mercado y lo que ha ocurrido es lo que constituye la crisis actual, que repito, es una crisis de liquidez, es una crisis financiera que tiene sus expresiones de lo que pudiera llamar la lógica económica contra la que se puede luchar. Las medidas que hemos tomado recientemente tienen ese propósito. ¿Cuál es el propósito que perseguimos? Al restringir el gasto público, estamos resolviendo, o tratando de resolver, el problema de su financiamiento. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Ciertos sectores de opinión han satanizado el gasto público, lo han convertido en la causa de todos nuestros males, y me parece que es exagerado. Decía yo al principio, cada factor tiene su peso, pero convertir un factor en factotum no es intelectualmente válido. Cada uno tiene su peso. El gasto público, salvo excepciones mínimas, está justificado y tiene sus objetivos propios en materia de desarrollo social. Y no me referí hace rato al desarrollo social para no agobiarlas, pero lo que hemos hecho en educación, lo que hemos hecho en salud, lo que hemos hecho en caminos, en agua potable para fortalecer a nuestros marginados ha sido extraordinario y también ahí se ha gastado. Bien, el gasto público no es Satanás, no es el Satanás de la inflación. Se convierte en problema cuando no se puede financiar. Y en este momento no lo podemos financiar sanamente. Y como no podemos financiarlo sanamente, lo restringimos. No porque no se justifique. No porque no se justifique. Por ejemplo, tendrían que, en la Ciudad de México nada más, tendrían que completarse las líneas del metro. Se van a completar con el tiempo. ¿Por qué? Porque le hacen falta a una población que requiere transporte masivo. Pero no podemos hacer el metro que nos propusimos porque no podemos financiarlo. Entonces quiero subrayar mucho para que no me satanicen a mi pobre gasto público. Sí, no hay que ser. El gasto público, si no se puede financiar, es un problema. Pero los objetivos de nuestro gasto público estaban bien orientados, salvo una que otra cosita, que si una fuente, que si un edificio, que es peccata minuta en un presupuesto de miles y miles de millones de pesos. Entonces, el gasto público está justificado, está inscrito en planes sectoriales perfectamente sostenibles, que no lo podemos cumplir porque financiarlo es un problema que nos endeuda más y nos infla más la economía, es otra cosa.
pero está justificado. Que no me lo satanice. Entonces, bajamos el gasto público para aliviar nuestro financiamiento al sector público y empezar a contraer la economía, desgraciadamente. Algo que va contra mi naturaleza, que va a significar desempleo. Me va a doler. Si para mí el mayor gozo, mi mayor satisfacción, mi mayor alegría en mi régimen era crear empleos, ahora que tenemos que estarlos disminuyendo, por lo menos en su crecimiento, es un dolor grande. Se los digo hasta con emoción. Todo lo que sea quitarle empleo a un mexicano o no crear empleo a un joven mexicano, es para mí un dolor grande. Entonces hemos tenido que restringir el gasto público, lo restringimos. Ya no simplemente vamos por medio de aranceles y licencias a disminuir nuestras importaciones, vamos a cortar definitivamente importaciones del sector público y del sector privado, definitivamente a cortarlas. En estos días se va a anunciar cuáles. Vamos a estimular hasta donde podamos nuestras exportaciones, tanto las del sector público como las del sector privado, y estimular al sector privado para que exporte y exporte cada vez más. Estamos siguiendo una política monetaria realista, tratando de tener subvaluado nuestro peso. En este momento, nuestro peso equivale, en la relación económica con los Estados Unidos, $1 equivale a 40 pesos. Ese es, en mi personal estimación, el precio del dólar, 40 pesos mexicanos. Está por arriba porque la gente está demandando dólares en un mercado en el que pueden comprar dólares y no podemos de ninguna manera, ni administrativa, ni política, ni geográficamente, controlar los cambios. Es una libertad que tenemos que mantener, que no podemos perder como libertad, pero que aun cuando pudiéramos intentarlo, no podríamos ni administrarla y crearíamos mucho más problemas que los que queremos resolver. En consecuencia, un mercado de libre cambio. La gente está demandando dólares y el peso está subvaluado en este momento en más de 6, estamos a 46 y tantos. Es bueno para el país que el peso esté subvaluado, porque se mantiene una situación favorable en el intercambio con los Estados Unidos. Una de las ventajas de la devaluación es que se sube el precio de las cosas que vienen de fuera y se abarata el precio de las cosas que aquí pueden salir. Lo que no nos conviene es que nuestro desfinanciamiento, el desfinanciamiento derivado de la falta de ingresos petroleros y de otras materias primas, y la salida por intereses se nos agrave, empobreciendo al país, sacándole recursos sanos que puede usar para restablecer su economía. Si ustedes me dicen en este momento cuál es el problema que yo quisiera evitar con más ganas, el de que los mexicanos compraran dólares en forma indiscriminada y absurda. No se los puedo yo impedir, tal vez ni criticar. Hay un precio de oportunidad que satisface cada interés individual. Pero en este momento, más credibilidad que el presidente de la República tiene un empleado bancario de ventanilla que le recomienda a una señora: compre dólares, le conviene. Y si yo le digo a esa persona: no compre dólares, no le conviene, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy contrastando el interés individual evidente con el interés general, que es de difícil comprensión. Si yo le digo: no, compre dólares, señora, y el empleado bancario le dice: compre dólares, compra dólares. ¿Por qué? Porque por la oportunidad, tiene la oportunidad de satisfacer un interés personal y cree que está salvándose de los riesgos correspondientes. A mí, como presidente de la República, lo que me interesa no es tanto el interés personal cuanto el interés general, y le tengo que decir a la gente: tu riesgo al comprar dólares de esta manera es de otra naturaleza. No es el riesgo de que vayas a tener menos dinero, es el riesgo de que vas a tener menos país. Eso es lo verdaderamente grave. Vas a tener menos país para ti y para tus hijos. A mí me corresponde pensar en el país, a ti te corresponde pensar en tu persona. Tu persona va a resolver un problema, crees resolver un problema
para sus ahorros. Pero si empobrecemos al país, ¿qué país le vamos a dar a nuestros hijos? Eso es lo que le corresponde a un presidente de la República. Y por eso digo que tengo menos credibilidad que un empleado bancario. Porque es difícil anteponer el interés personal al general. Pero a mí me corresponde decirle a los mexicanos, si seguimos agravando los problemas de financiamiento del país, que los tenemos por los factores externos, si los seguimos agravando por las presiones contra el peso, pues les repito, va a disminuir nuestro país, va a tener problemas nuestro país, y los problemas van a ser para todos. Los problemas van a ser para todos, y la gente cree que tendrá más dinero porque tiene dólares, pero al tener menos país va a tener más problemas. Problemas de muchas naturalezas. Eso es lo que me corresponde a mí hacer y lo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo ahorita y con ustedes. Y ayúdenme a transmitir esta idea. No que no tengan derecho a cubrirse. Tienen derecho a cubrirse. Además, ¿cómo no? Lo que sí deben tener es presente el riesgo de lo que esto significa. Es un riesgo distinto. No es un riesgo individual, es un riesgo colectivo. Entonces, serenémonos. Bastantes problemas tenemos como para añadir como problema fundamental de la circunstancia es estar demandando dólares como locos, con la circunstancia de que mientras más dólares demandemos, más se van a encarecer. Y entonces vamos a llevar al dólar, pues ¿hasta dónde? No sé hasta dónde. Que sería la tontería más grande que pudiera hacer este país. Si mi error fue crear empleos, lo reconozco. Si mi error fue haber lanzado al país a un desarrollo económico aprovechando con riesgos la oportunidad histórica, no debemos agravarlo con otras situaciones de carácter psíquico. Hay una especie de psicosis. Debemos serenarnos, pensar en que lo que le conviene al país nos conviene a todos. Y no pensar simplemente en el mañana, sino en el pasado mañana y el día de después. En fin, muchas... Qué barbaridad, ya me llevé una hora nada más en la contestación de esta pregunta. Esto es lo que nos ha pasado, Hilda. Podríamos seguir hablando, y si no me cortan, quién sabe hasta qué hora. Pero creo que las demás tienen derecho a formular preguntas y yo la oportunidad de merecerlas y contestarlas. Debe estar la compañera Nidia Marín. Está mayor. No. Está mayor. Ya lo llaman, está mayor. No, échele. La compañera Nidia Marín. Sí, señor presidente, es ya muy común escuchar en muchos círculos que los problemas que confronta nuestro país se derivan en buena parte por la política de su gobierno en relación con Centroamérica y más concretamente con El Salvador y Nicaragua. ¿Podríamos conocer su opinión al respecto? Bueno, de alguna manera ya la contesté, pero voy a tratar de ser preciso. Para mí sería precioso. Históricamente, para la imagen de José López Portillo, sería precioso tener la justificación heroica de que estamos pasando problemas porque hemos mantenido nuestra política internacional de apoyo a nuestros principios y a nuestros hermanos centroamericanos. Pero sería una irresponsabilidad en la que no puedo incurrir. No tengo ningún elemento de juicio y menos pruebas para poder afirmar eso. No tengo elementos de juicio. Hay una serie de circunstancias que vienen del exterior, a las que me he referido y que voy a precisar en este momento. Hay una serie de circunstancias que vienen del exterior que están significando que una presión externa. Pero no puedo afirmar de ninguna manera que sea una presión política orientada en razón y función de una actitud de México ante el extranjero. Me encantaría decirlo, les repito, pero no sería válido. Lo que ocurre es que, como lo he dicho hace un momento, la situación de México tiene que contemplarse dentro del contexto mundial y fundamentalmente respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. Si en Estados Unidos están en recesión, si en los Estados Unidos han logrado bajar la inflación, la relación con México ha abierto
la distancia entre la deflación americana y la inflación mexicana. Y entonces la economía norteamericana se convierte en un atractivo para los mexicanos. Compran dólares, compran casas, llevan su dinero a Estados Unidos. Y claro, en un país en el que hay menos negocios de los que hay habitualmente, pues lo que les conviene es que haya más negocios de mexicanos. Y entonces se anuncian en los diarios mexicanos para vender sus cosas, anuncian sus grandes torres en tal parte, en tal otra, en tal otra. Y claro, anuncian su dólar. Un mercado de futuros del peso mexicano que es un buen negocio para los bancos y para los inversionistas americanos. Y lo anuncian, y nos lo anuncian abiertamente. En la quinta reunión de la República les enseñaba yo un sobre en el que venían algunas consideraciones sobre nuestra paridad monetaria, y en letras rojas mayúsculas enormes, para que la leyera todo el mundo, hasta el cartero, decía: el peso mexicano se va a devaluar. ¿Por qué? Porque les conviene hacer ese negocio. Y si nosotros fomentamos ese negocio, será un buen negocio que en un momento de recesión hagan algunos sectores de la economía norteamericana en detrimento de lo que ocurre en nuestro país, pero es un buen negocio. Y transitoriamente también es un buen negocio para los mexicanos individualmente considerados, que están empobreciendo al país, están teniendo menos país, pero que lo están haciendo. Entonces, si eso es una estructura malintencionada, pues sería una irresponsabilidad decirlo. Es una realidad económica. Eso es lo que está sucediendo. Todo lo que dije al contestar esta, puedo decir que nuestras posiciones con el gobierno de los Estados Unidos respecto del tratamiento de Centroamérica han sido abiertas, y lo dijimos y lo hemos dicho muchas veces al presidente Reagan. Una de las condiciones fundamentales de una real amistad es que se soporte la prueba de la sinceridad, y le hemos dicho lo que pensamos respecto a Centroamérica, y lo han entendido, y de alguna manera muchas de las cosas que hemos propuesto se están haciendo. El plan del Caribe, las pláticas cuyo resultado desconozco entre Cuba y Estados Unidos, que ya se están realizando, las otras posibles con agua, una política especial en El Salvador. En fin, el hecho es que muchas de las cosas recomendadas empiezan a hacerse, con o sin nuestra participación. Eso es lo de menos. México quiere ser útil. Los que se asustan, porque me consta, los que se asustan por nuestras posiciones invariables, porque un país no es el corto plazo. Un país es una estructura en la historia y en el devenir. Y una estructura es un conjunto de principios sin los cuales la vida no vale nada. Y México tiene principios internacionales desde el primer momento de su existencia, y los seguirá teniendo hasta el último día de su existencia, que será el día en que desconozca sus principios. México dejará de ser México el día que desconozca sus principios. Entonces, México mantiene sus principios. No se asustan los americanos, ni se enojan los americanos porque pensemos nosotros mantener nuestros principios. Los que se asustan son muchos mexicanos medrosos que se ponen así: ay, ¿qué van a decir los Estados Unidos porque está usted defendiendo a Nicaragua? Y me lo vinieron a decir, no digo quién, poco antes de que fuera yo a Managua. Ay, señor, hay desconfianza entre los inversores porque va a ir usted a un país marxista. Bueno, no saben a qué voy y ya están asustados. Voy a proponer la paz, una fórmula de paz que ahora sabemos ha sido muy bien recibida. Vamos a proponer mantener nuestros principios, y ustedes se asustan y quieren dañar al país porque México está cumpliendo consigo mismo, con su país. Los que se asustan son muchos mexicanos medrosos, no los americanos que saben convivir en un mundo plural y que tienen relaciones con Rusia, que tienen relaciones con China, que tienen problemas con todo el mundo. Tienen problemas con todo el mundo. Donde hay un problema están los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un país muy poderoso. Si es las Malvinas, ahí están. Si es la Antártida, ahí están. Si es Corea. Si es Israel, donde estén. Entonces, un país que está acostumbrado a tener problemas
todos los problemas del mundo, ¿cómo se va a poner a desestabilizar por esa razón a su vecino? Ya no aguanta a los mexicanos que tiene allá. Ya no está regresando a mexicanos. Nos desestabilizamos, pues más gente va a tratar de ir allá. Que es otra de las cosas que deben pensar, los que llevan su dinero para Estados Unidos, que les aceptan su dinero pero no lo aceptan a ellos. Que traten de irse a vivir ahí los 50, 100,000, 200,000 mexicanos que hayan sacado dinero. No sé si los van a regresar como indocumentados, porque seguramente no van a pasar como espaldas mojadas, pero no los quieren. No los quieren. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos problemas y tienen mucha gente. O sea, aceptan su dinero, pero no aceptan a los mexicanos. Entonces tenemos que actuar aquí adentro, no asustarnos. México ha entrado a la política internacional por razones históricas y por su mismo tamaño. Ha entrado ya como participante activo, modesto, pero activo. No nos asustemos, porque ya pasamos de la etapa de pasividad defensiva a una etapa de participación modesta, insisto, pero activa. No nos asustemos. Nadie se va a enojar con nosotros porque afirmamos valores valiosos que todo el mundo tiene que reconocer. ¿Quién, teóricamente, puede reprocharnos que afirmemos en el campo internacional por las causas justas, tanto defendiendo los principios de México de la no intervención, de la solución pacífica de las controversias, como en el campo de plantear una nueva estrategia en materia de energéticos? Su propuesta en la ONU, que fue también recibida, y bueno, pues se concretizó en el plan en cuanto a que México tomó una actitud de dar el petróleo barato, etcétera, a los países que no las necesitaban. A su manera de ver, este plan mundial de energéticos, ¿cómo podría cristalizar ahora en este mundo en conflicto, donde los ricos son más ricos, donde las reservas petroleras las controlan los países industrializados y donde el petróleo ha bajado su precio? Lo que dijimos cuando el petróleo estaba caro sigue valiendo cuando el petróleo está barato. Precisamente lo que nosotros dijimos mucho en la ONU y lo hemos reiterado es que el problema de los energéticos no es el precio. Que si queremos resolver el problema de los energéticos simplemente con un problema de precio, estamos enviciando y volviendo perversa a la economía mundial, como en este momento lo está haciendo. Estos chicotazos de precios a nadie conviene. Un plan mundial de energía nos permite una transición ordenada de la época energética del petróleo a otra de los energéticos alternativos, superando la simple expresión del precio, que es lo que nos tiene desordenados. Y lo que era bueno entonces es bueno ahora, y con mayor razón, porque la economía mundial ya empieza a sufrir por la baja del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque muchas fuentes alternativas de energía que fueron prohibitivas mientras el petróleo estaba castigado y bajo, fueron propicias ahora que el petróleo subió. Pero si baja el petróleo, entonces van a abandonar las otras fuentes alternativas porque van a ser caras. Entonces lo que tiene que encontrarse es un sistema adecuado que nos permita pasar del petróleo a un precio conveniente, que a todos nos convenga, a un sistema ordenado de sustitución de energéticos. Precisamente se está viendo eso en el mundo. Entonces, para mí, sigue siendo válida la proposición que formulamos, que no tenía que ver con el precio, sino con el problema mismo del energético, que es un problema mundial. Es el problema que más universalidad tiene y que podemos aprovechar para ordenarnos. De tal suerte que, para no emplear mucho tiempo, le digo, lo que fue bueno entonces sigue siendo válido ahora, por razones inversas, pero exactamente con el mismo propósito. Compañera de Hernández de Heraldo de México. Señor presidente, para muchos mexicanos tal parece que la paridad monetaria es simbólica de la dignidad nacional. ¿Hasta qué grado un sistema político como el nuestro permitiría que en México se aplicaran medidas similares a las que tomó Charles de Gaulle con el franco, encaminadas a revalorizarlo y a darle un manejo más real a la inflación?
La situación de Gaulle fue una situación distinta y empezó la conciencia del problema de la ruptura de los tratados de Bretton Woods y del orden monetario, financiamiento del desarrollo y comercial expresados en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial de Desarrollo y en el GATT. Ahí empezó. De Gaulle tomó conciencia con su pueblo de que había demasiados dólares y de que ya no correspondían a las reservas de oro y que esa desproporción estaba inflando la economía. Que al mismo tiempo eran de rescate del orgullo del nacionalismo francés. Su situación era muy distinta a la conciencia del problema monetario, de que se iniciaba una etapa inflacionaria y de que era necesario modificar el orden económico a partir del sistema monetario. En rigor fue de Gaulle el que lo planteó. Las medidas que tomó, aun cuando claro tenían su repercusión en el ámbito interno, fundamentalmente estaban orientadas al ámbito externo, a regular la economía mundial por el camino de un orden monetario más justo. Lo que estamos haciendo en México es lo que podemos hacer válidamente en México. En Francia, que tiene una economía muy diversificada, se pueden tomar una serie de medidas complejas. México está vinculado geográfica y económicamente, sobre todo a la economía norteamericana. Por esta razón, para muchos mexicanos, una devaluación es un fracaso nacional. Lo toman como una rivalidad con Estados Unidos en la que hemos perdido. Creo que es un planteo excesivo. Se trata simplemente de un proceso económico distinto en el que ellos deflacionaron y nosotros generamos empleo y inflamos. La relación es distinta, se nos acumuló y en consecuencia las decisiones que tenemos que tomar son otras, muy distintas o distintas, algunas parecidas a las que tomó de Gaulle, cuya realidad era diferente. Las 17 medidas que se anunciaron, concretando las muchas otras que hemos tomado recientemente, están indicando qué es lo que podemos realistamente hacer en este momento en nuestra sociedad. Gracias, señor presidente, por sus conceptos vertidos en esta interesante entrevista. A nombre de RTC y la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, las más cumplidas gracias por su atención.